El fraude del dólar. Lo que voy a explicar en este video es súper importante para entender cómo Estados Unidos se hizo de poder económico. Y además, de la mano, se aseguró con el poder militar. Entonces vamos a tener que acá, vamos a ver cómo mediante las, básicamente mediante una estafa, Estados Unidos se hizo el país dominante en toda la geopolítica del orden actual del mundo. Vamos a empezar. Sabemos que en el mundo se dio una guerra que es la Segunda Guerra Mundial, estamos claros en eso. Revisamos las dos posturas que se enfrentaban básicamente después de la guerra como Guerra Fría, pero justo cuando va a empezar la Guerra Fría suceden algunas cosas importantes que a nosotros nos van a importar para entender por qué el mundo está como está. Primero, en 1944, justo antes que termine la Segunda Guerra Mundial, hubo unas reuniones que se llamaron los Acuerdos de Bretton Woods. En estas reuniones se juntaron representantes de casi todos los países importantes y de los países chaya del mundo, ¿ok? Entonces querían ver qué iba a pasar cuando termine ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Acá se aclararon algunas cosas como la creación del Fondo Monetario Internacional, después vamos a explicar algo de eso, la creación del Banco Mundial, pero a nosotros lo que nos importa sobremanera va a ser algo que fue el retorno del patrón oro. A ver, según esto, se aclaró que la cantidad de dólares iba a ser equivalente a una cantidad de oro. O sea, tú con 35 dólares, si es que los presentabas en un banco estadounidense, te tenían que dar 28,35 gramos de oro, una onza. ¿Ok? Esto es importante. Voy a hacer una explicación volviendo un poco en algunas cosas que explicamos en otros videos. El dinero básicamente es un constructo social. El dinero solamente existe o solamente vale porque uno tiene se puso de acuerdo para que el dinero cueste algo. Yo, por ejemplo, puedo ir a una botillería en Chile y presento este billete, que es un billete de 200 zloty, y yo lo presento en una botillería en Chile y esto no vale nada. Es una weá nomás. ¿Por qué? Porque es un billete polaco. En Polonia se usa un tipo de moneda. En Chile se ocupa otra. En todos los países se ocupan distintos tipos de moneda. ¿Ok? Hay un consenso social para darle valor a una unidad monetaria, a una divisa. Antiguamente, todas las divisas tenían que tener respaldo en oro, que era algo constante, algo contante, algo que podíamos, contante y sonante, digamos, que podíamos el papel transformarlo de alguna manera a un valor tangible. Ok, es muy difícil hacer acuerdos entre distintos países porque los distintos países ocupan distintas divisas, distinta moneda. Entonces era necesario buscar un tipo de cambio para que los distintos países puedan ocupar la misma moneda. Entonces, para que todos los países puedan ocupar una misma moneda, Estados Unidos propone este patrón oro. Entonces, repito, en 1944, dentro de los acuerdos de Bretton Woods, se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se estableció que una cantidad de dólares, de 35 dólares, iban a ser equivalentes a una onza de oro. De esta manera, si tú comprabas una onza de oro, pasabas 35 dólares, te pasaban la cantidad de oro. Pero se supone que tú en cualquier momento, en cualquier parte, podías ir a un banco estadounidense y tú ibas a entregarle 35 dólares y te tenían que entregar oro. ¿Ok? Entonces todos los países quedaron contentos porque es una súper buena idea. Es una moneda fuerte, digamos. Tiene mucho oro ese país. Esto lo presentaron entonces en 1944. En 1945 se creó la ONU.
Esto es importante también porque la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Supuestamente es una organización, un organismo internacional donde todos los países de manera democrática, digámoslo de alguna manera, pueden tomar decisiones acerca de lo que pasa en el mundo. De esta manera, vemos que la ONU sirve para dar una cierta legitimidad al poder de Estados Unidos. Hay que recordar que la sede de la ONU está en Estados Unidos. Bueno, entonces acá tenían un poder político, acá tenían un poder financiero y aseguraban la que se denomina la hegemonía del dólar. 1944, 1945, poder financiero, poder civil. 1944 hicieron dos cosas. 1948 hicieron dos cosas. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. La primera, creación de la OTAN. La OTAN es una organización que se creó entre los países pertenecientes a la zona del Atlántico Norte originalmente, pero que después agrupó a más países como para contrarrestar el poder de la Unión Soviética. Los países que estaban del lado de la Unión Soviética se agruparon en lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Ok, la OTAN entonces fue el poder militar, pero asociado, de nuevo repito, a Estados Unidos. Acá vamos a ver que se propuso otra cosa muy importante que permite consolidar ya todo esto comercial, pero de manera efectiva, que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan de recuperación de la economía, de recuperación, de restauración de Europa. Entonces, acá Estados Unidos, como fue el país que quedó menos dañado después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba más lejos, no le llegaron bombazos, por ejemplo, y se murió menos gente, entonces tenía todavía infraestructura y tenía población trabajadora, entonces estaba muy bien económicamente. Para esto, a los yanquis se les ocurrió prestarle plata a los países europeos para que los países europeos pudieran reorganizar su economía, pudieran reconstruir sus industrias, pudieran empezar a fabricar de nuevo y pudieran recuperarse económicamente. Suena súper bien, pero acá vamos a ver la primera cochinada así que hubo aquí, que fue bastante evidente, solapado en la buena intención. Esto básicamente funcionó como una pulpería. Como una pulpería que eran, por ejemplo, las que ocupaban los negocios de las salitreras, para los que se acuerdan de lo que pasaba en Chile. ¿Por qué? El sistema de la pulpería era que la persona trabajaba para la salitrera le pagaba en fichas, y las fichas solo las podías ocupar en el negocio de la misma salitrera. Entonces, la salitrera se llevaba el salitre a Europa en un barco lleno, y cuando volvía, para no volver vacío, lo devolvía lleno de mercancía. Entonces, la empresa ganaba dos veces, bueno, ganaba tres veces. Una cuando el trabajador trabajaba para ella, otra cuando vendía el salitre y otra cuando vendía las cosas, que se las vendía obviamente con ganancia al mismo trabajador. Mantenían monopolio, mantenían una situación muy tóxica, porque los trabajadores solamente estaban obligados por tener las fichas a comprar en la pulpería de su salitrera. Acá básicamente lo que hizo Estados Unidos fue lo mismo. ¿Por qué? Porque le prestaba la plata a Europa, obligaba a Europa a comprarle a Estados Unidos precisamente, y después tenían que devolver la plata. ¿A quién? A Estados Unidos. Negocio redondo, pues. Y más encima, esto lo tenían que hacer en dólares. Porque como expliqué, en 1944 habían propuesto que los dólares tuvieran el equivalente en precio a oro. Perfecto. Cualquiera podría decirme, esto es genial, porque por último la moneda es súper sólida, la moneda pesa oro, el dólar pesaba oro. Ahora, lo que pasó después es que cuando le empezaron a devolver el dinero, obviamente Estados Unidos se hizo más poderoso. Y como el dólar fue la moneda de intercambio internacional, Estados Unidos encontró una solución mágica, porque Estados Unidos podía endeudarse, y cuando alguien le fuera a cobrar, le decían simplemente a su casa de la moneda: oye, págale a este señor. Simplemente imprimían más dólar y le pagaban la deuda. O sea, yo te debo, pero yo soy el mismo que imprime los papelitos verdes, entonces puedo endeudarme todo lo que quiera, total, yo mismo produzco cómo pagar.
Es un negocio redondo. Pero como la gente se empezó a dar cuenta y algunos países empezaron a pedir sus dineros, su plata, la empezaron a llevar para recuperar el oro, en algún momento, en 1971, el presidente Nixon rompió el acuerdo del patrón del oro equivalente a dólar. ¿Qué pasó acá? Que se produjo un cambio terrible porque los países se quedaron llenos de dólares. Pero es una moneda, el dólar, que ya no vale el equivalente en oro. Vale solamente por la confianza que le tenga Estados Unidos, por la estabilidad que tenga Estados Unidos. Esto, que es el dinero que solamente vale por la confianza que tú le tienes a la persona que te lo pasa, que te promete que te lo puede devolver, es lo que se llama el dinero fiat. Es dinero fiduciario, que no tiene equivalente sólido. ¿Cuál es el problema ahora, en la actualidad que estamos viviendo de coronavirus y de año 2020 que ha venido con tantos altibajos, más bajos que alti? El problema que tienen ahora todos los países que están alineados con Estados Unidos y sobre todo que ocupan el oro, que ocupan el dólar como divisa de intercambio y que tienen la mayor cantidad de sus ahorros en el extranjero como compras de bonos de deuda, que son básicamente depósitos que le han hecho a Estados Unidos, entre ellos Chile. El problema que tienen es que si es que el dólar se desploma, si es que el dólar pierde plata, todas las personas que han invertido en esto verían que su plata en realidad solamente es papel. Ejemplo, Piñera cuando ha sacado su plata. Si el dólar se va a la cresta, Piñera se queda en pelota, con todo lo que tiene en dólares. Porque las monedas que se están mostrando más sólidas en este momento están siendo el yuan de China, el rublo de Rusia, el euro de Europa. Entonces, acá vemos que probablemente en la actualidad estemos viendo el fin de este gran fraude de Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos se está viendo súper golpeado por el COVID, porque primero dijeron que no había que preocuparse de nada. Estados Unidos empezó a hacerle un montón de bloqueos, por ejemplo a Rusia, empezó a presionar mucho a la Unión Europea, entonces en la Unión Europea no lo quieren tanto como parece Estados Unidos, lo querían más por una cosa militar, por la presencia de la OTAN precisamente, pero Estados Unidos últimamente había dicho que se quería retirar de la OTAN. Se dice que Estados Unidos en este momento es el país con mayor deuda externa en el mundo, es el país que más plata debe, aunque todos dicen que Trump hizo maravillas, en realidad lo que hizo fue endeudarse para poder mejorar a su manera la economía. Estados Unidos es muy aliado de Inglaterra, Inglaterra se salió más encima, mala jugada por lo visto, de la Unión Europea, o sea, están quedando para bailar solo su vals de los enamorados Estados Unidos e Inglaterra. Y en la actualidad se dice que Inglaterra y Estados Unidos estarían arriesgándose para este 2020 disminuir o frenar su Producto Interno Bruto en un 30%. O sea, la economía estadounidense, por lo que se ve, por lo que dicen distintos analistas internacionales, como por ejemplo un medidor que se llama Morgan Stanley, se ve que viene realmente negra las perspectivas para el dólar y las personas que han confiado tanto en este sistema, modelo de libre mercado extremo, salvaje, construido y transformado ya en un neoliberalismo. En lo personal lo veo con esperanza, creo que puede venir un nuevo orden mundial, pero de eso vamos a hablar en otro video porque mis hijas parece que están por matar a mi señora esposa. Los quiero mucho, no se olviden nunca que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.